Buenos días, soy Antonio Gualás, autor de Sistema Impulso, y vuelvo con un nuevo vídeo para seguir desgranando las reglas y mecánicas que encierra el Sistema Impulso. Y en el caso de hoy quiero hablar de la amenaza. La amenaza, que es una herramienta para el narrador y que al final creo que hay que entender qué es lo que encierra, cuál es el motivo de su existencia y cómo la podemos usar para sacarle partido. Podemos no usarla, yo mismo he narrado historias que no incluían la amenaza, pero vamos a intentar averiguar cómo sacarle el mayor partido posible para, pues bueno, incorporarla siempre que pueda sumar a la experiencia de todos los participantes en el juego. La herramienta de la amenaza nace de que las historias de terror e investigación normalmente suelen tener un componente del tiempo del avance de la historia muy importante, basándonos en cosas como cuentas atrás, sucesos que van avanzando hacia un final y que los personajes tienen que evitar, o cómo, digamos, las fuerzas vivas que suponen el avance de los personajes poco a poco van entrometiéndose y dificultando sus avances. Esto pues se vive de una manera diferente por parte del personaje y por parte del jugador por dos motivos principales. El primero es evidente que, pues, si bien el personaje jugador lo está viviendo en su realidad, que es el juego, el jugador pues no padece esa tensión, no padece ese peligro en primera persona. Pues esta es la primera barrera que separa de alguna manera la capacidad de transmitirle al jugador pues el miedo, el terror o el estrés. Pero segunda y también bastante importante y que se habla menos es que no experimentamos la línea temporal de la misma manera, donde durante el juego un personaje jugador puede verse sometido al estrés, a las dudas, al miedo durante horas. El jugador lo experimenta durante minutos y no padece toda esa acumulación de emociones y de sentimientos que sí que padece el personaje jugador. Con lo cual tenemos dos diferencias muy grandes que de alguna manera dificultan llevar a la experiencia de juego este tipo de sentimientos de estrés, terror o dudas. Con lo cual, pues mi decisión en el diseño es introducir una regla que de alguna manera intente transmitir al jugador esta sensación de que las cosas están avanzando, que se dirigen a un final y que ese final no es el que él quiere alcanzar. Así nace la amenaza, como una herramienta que intenta trasladar al jugador esa percepción que siente el personaje de que las cosas van en la dirección equivocada para sus intereses. Evidentemente, pues bueno, está muy bien tener un marcador que empieza en 0 y se acerca a 10, pero debe tener una incidencia en el juego para que al jugador le importe ese avance. Con lo cual, lo que hacemos es usar la amenaza normalmente de tres maneras diferentes. La primera, como una activación de la condición de derrota. Podemos entender que cuando la amenaza llega a 10, o bien los personajes han fracasado en su intento, o bien la escena final, la situación que intentaban evitar, se va a desencadenar en las circunstancias en las que se encuentran los personajes actualmente, que pueden no ser las óptimas. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es o bien activar la derrota o bien activar la escena climática, el desencadenante final de la historia, quieran los personajes o no. La segunda opción que tenemos es modificando la escena del clímax. Aquí es un poquito diferente. Aquí no vamos a llegar a la resolución porque la amenaza llega a 10, vamos a llegar porque la ficción nos ha llevado a ese momento, y la amenaza lo que va a hacer va a ser modificar cómo se enfrentan los jugadores a esa situación. Poniendo un ejemplo, podríamos encontrarnos en una situación en la que el villano pues va a llevar a cabo la parte final de su plan y los jugadores, los personajes deben de evitarlo. Establecemos al crear la historia que con cualquier valor de amenaza entre 0 y 7, pues la resolución de la escena final es la marcada. El villano va a intentar finalizar su plan y los jugadores, a través de sus personajes, deben evitarlo. Sin embargo, delimitamos que a partir de nivel 8 de amenaza, el antagonista ha podido anticiparse, tiene claro que los personajes van a irrumpir y, por ejemplo, pues ha preparado trampas, guardias. De alguna manera va a haber una dificultad adicional para que los personajes puedan, pues bueno, de alguna manera evitar que el villano triunfe.
Si llegamos a amenaza 9, no solamente el antagonista ha conseguido prepararse para recibir a los personajes no jugadores, sino que encima quizás un personaje no jugador, a lo mejor vinculado emocionalmente o personalmente a estos PJs, pues se encuentra retenido como prisionero, como rehén, y es otra dificultad añadida. No solo tienen que frustrar el plan del villano, enfrentándose a los guardias, sino que además deben de rescatar o intentar rescatar al personaje no jugador. Ya en el valor de amenaza 10, no solamente tenemos estos problemas, sino que además para cuando los personajes jugadores llegan, el antagonista ya ha comenzado las acciones que debe llevar a cabo para finalizar su plan, y encima los personajes tienen un contador, ¿de acuerdo? Tienen un tiempo, unos turnos delimitados para evitar que el villano triunfe. Entonces lo que hemos hecho ha sido simplemente modificar la escena climática de más fácil a más difícil en función de cuánta amenaza se ha ido acumulando. Y por último, la página 94 del manual nos habla de una serie de reglas que ni activan la condición de derrota ni modifican el clímax. Simplemente afectan durante todo el desarrollo de la historia, ¿de acuerdo? Reglas como la reserva máxima de impulso, en la cual el valor de dados rojos que se pueden acumular durante el juego es decreciente conforme el nivel de amenaza aumenta. Una regla muy interesante para situaciones, historias en las cuales, conforme avanza la aventura, cada vez la acción es más frenética y los personajes tienen menos tiempo para preparar y planificar. Segundo, escenas de peligro. Una regla que lo que permite al narrador es declarar que determinadas escenas son un peligro en sí mismas, más allá de los antagonistas o problemas que aparecen en ella, y por tanto, en función del valor de amenaza, dispone de una serie de consecuencias, de dados negros para su reserva, automáticos. Cuanto mayor sea el nivel de amenaza, más dados negros, más consecuencias va a poder aplicar a los personajes durante esa escena. Y por último, una regla como la amenaza responde, y es que siempre que la amenaza aumenta en 1, los personajes han de enfrentar un peligro. Y este es importante, la usemos o no, por un concepto, y es que la amenaza nunca debe de quedarse únicamente en el marcador, debe de trasladarse a la ficción. Siempre que la amenaza sube, se debe ver en la ficción. Tenemos una aventura como Los secretos de Sinbruggen en el manual básico, que yo recomiendo para ver cómo funciona la amenaza, en la que pues, las patrullas de soldados alemanes deben de ser más notorias y más visibles conforme la amenaza sube, o bueno, como tampoco la quiero spoilear, en la que podemos ver cómo, en función del valor de amenaza, las cosas van cambiando en la realidad de juego. Y esto es muy importante, porque esto es, de alguna manera, lo que justifica que nuestro personaje está viviendo esa situación de estrés y de dudas y de sentimiento de que los problemas son más acuciantes, ¿vale? Sí que es verdad que al final esto es una herramienta lúdica de juego, y yo, por ejemplo, pues tomo la decisión de que, precisamente como lo que yo quiero es que los personajes trasladen a los jugadores esa sensación de estrés, pues yo siempre la gestiono de una manera pública. Hay gente que me ha comentado que juega con el marcador de amenaza privado, solamente lo conoce él, para generar la duda en los jugadores de qué amenaza habrá. Bueno, al final, cada uno que la use como mejor cumpla su expectativa para la historia. Otra de las cosas que hago a veces es que no siempre la subida es inmediata, porque una subida inmediata lo que hace es desenmascarar qué suceso ha provocado esa subida, y a lo mejor yo no quiero que eso ocurra. Entonces, a lo mejor durante una historia subo el marcador de amenaza y digo, durante los 10 últimos minutos algo ha pasado que hace que el marcador de amenaza haya subido. Normalmente lo que hago es esperar a poder manifestar en la ficción un hecho que lo justifica, ¿vale? Como cruzarse con una patrulla en cada dirección de los soldados en el pueblo, ¿vale? Porque pues, esto es un ejemplo claro de que la amenaza está subiendo. Al final, hemos dicho que podemos usar la amenaza como una herramienta para trasladar presión que vive el personaje jugador al jugador, o bien activando una condición de derrota, o bien modificando cómo se manifiesta en cuanto a dificultad el clímax, o bien aplicando reglas opcionales que, conforme la amenaza sube, ponen en problemas a los personajes. Pero, al final, la pregunta realmente importante es ¿qué situación es importante en la historia y cómo me gustaría que tuviera relevancia?
porque esto lo que nos permite es usar la amenaza de diferentes formas. Por ejemplo, en las 11 preguntas, en el modo de juego de 11 preguntas, ahí la amenaza lo que hace es articular la narración compartida con los jugadores, su autoridad. Cada vez que yo hago una de las preguntas, los jugadores están eligiendo el rumbo de la historia. Y ese marcador lo que me permite es establecer, en este caso, la presentación de la historia, su nudo y su desenlace. En el gancho yo sé que tengo que hacer preguntas que promuevan la aparición de misterio, drama. En el nudo tengo que favorecer el conflicto. Y cuando voy avanzando hacia el final, mis preguntas tienen que, de alguna manera, dar coherencia a la historia y generar pues, una historia que explique todo lo que han jugado los personajes. Pero también tengo el método de agendas. Y en el método de agendas uso la amenaza como los hitos en los cuales todas las fuerzas vivas involucradas, personajes no jugadores, situaciones, etcétera, van avanzando en una dirección concreta conforme la amenaza avanza. Entonces, claro, cada incremento de amenaza está activando al resto de personajes no jugadores o fuerzas que actúan en la historia, por lo cual es un hito importante. He usado la amenaza como un marcador de atención, en el cual, pues, por ejemplo, personajes jugadores que estaban testeando el hack para jugar con mechas, con robots gigantes, pues tenían que trabajar tras la línea enemiga y el valor de amenaza lo que estaba dictaminando era el nivel de alerta en el que se encontraban sus enemigos. Pero lo hemos usado para otras cosas, como por ejemplo una partida de The Witcher donde había varios bandos, varios frentes abiertos, y digamos que el marcador de amenaza lo que estaba gestionando era cómo la violencia se apoderaba de la historia, y donde con valores de amenaza relativamente bajos se podía apelar al diálogo con las diferentes fuerzas existentes en la historia. Conforme el valor de amenaza subía, su predisposición a resolver las cosas mediante la violencia crecía. Hasta el punto de que, unido esto con llevar la escena climática a un sitio u a otro en función de la amenaza, pues yo dictaminé que llegar a la escena final con un valor de amenaza 8, 9 o 10 cambiaba radicalmente cómo afrontaba esa escena final el monstruo al que estaban investigando. Pero también, por ejemplo, otro ejemplo sería una historia en la cual los personajes participaban de una reunión diplomática para la firma de un tratado. Cada personaje tenía una serie de objetivos grupales y personales, de cosas que querían que se incluyeran en el tratado, y el marcador de amenaza lo que nos estaba hablando era de que al llegar a la amenaza 10 el tratado se iba a firmar. Ellos lo que iban percibiendo era cómo se iban cerrando diferentes acuerdos, diferentes avances en la negociación, hasta alcanzar el punto en el que el tratado se cerraría si hubiesen incluido sus propuestas o no. Entonces, al final, lo interesante de la amenaza es que es una herramienta que tenemos que preguntarnos qué es importante en la historia y cómo puedo trasladar ese elemento al marcador de amenaza. A partir de aquí, pues ser imaginativos, pensar que, pues por ejemplo, lo hemos usado también, como digo, en Impulso Apasionado para gestionar una historia tipo de telenovela. Lo hemos usado de muchas maneras diferentes, no hay una única, y por tanto, pues bueno, espero que esta pequeña charla os haya hecho pensar en que al final no es simplemente algo lúdico, sino que puede ayudar mucho a lo que es la inmersión de los jugadores en la historia, a que aquello que es importante para vosotros en la misma quede reglado y se pueda ver que realmente tiene incidencia en el juego, y con esto pues os animéis a darles usos creativos a esta regla. Nada más por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo. Mucha suerte en las mesas, sacad muchos 12 y pocos 1.